Hola, ¿qué tal? Esto es Cuaderno de Entrenamiento, el podcast en el que hablamos de entrenamiento, prevención de lesiones, hablamos de diferentes ejercicios, de cómo entrenar en casa, de rutinas de entrenamiento y en definitiva de cómo hacer todo esto de forma mucho más eficiente. Y hoy viernes, como todos los viernes, hoy vamos a hablar acerca de algo que me parece muy curioso, sobre todo cuando estamos en periodo de definición. No sé cómo explicarlo exactamente, no sé qué nombre darle, por lo tanto sé que explicándolo, sé que hablando un poco acerca de ello vais a saber bien a lo que me refiero. Entonces es un efecto que normalmente se suele dar, sobre todo cuando estamos definiendo. Ahora, como sé que hay muchas personas que están en pleno proceso de definición, sé que a muchas de estas personas les puede estar sucediendo este efecto visual, sobre todo cuando nos miramos al espejo, cuando venimos de una etapa de volumen bastante prolongada. Y bueno, voy a hablar un poco acerca de ello. No voy a dar más pistas. Sin más, antes de comenzar, os recuerdo que en ivyamazares.com tenéis ahí todas las notas de los episodios, os dejo ahí también artículos, podéis escuchar los podcasts directamente desde ahí sin descargar ninguna aplicación y también tenéis muchas más cosas. También podéis acceder a mi servicio de consultorías donde os ayudo a planificar el entrenamiento y mucho más. Eso en ivyamazares.com. Y sin más, como digo, hoy quería hablar acerca de esto principalmente porque me parece interesante, sobre todo. A mí por lo menos me ha pasado sobre todo en los procesos de definición que he hecho años anteriores y es una cosa que sobre todo cuando somos novatos, cuando estamos empezando, llama bastante la atención el hecho de que, por ejemplo, vengamos de una etapa de volumen bastante larga en la cual evidentemente hemos ganado grasa, hemos ganado músculo también, pero esa grasa hace que ese músculo no luzca tanto y por lo tanto siempre vamos a un periodo de definición en el cual ese músculo ya se empieza a ver, ya se empieza a notar, ya empezamos a ver cortes, los cuales no habíamos visto antes de ese volumen, y evidentemente llega un punto en el cual nos vemos mejor, pero no mejor en el sentido de que nos vemos mejor que en volumen, evidentemente nos vamos a ver mejor. En el sentido, me refiero a que nos vemos con más volumen que en el propio volumen, o sea, esto es un efecto visual que normalmente suele ocurrir, como digo, sobre todo cuando hacemos esas primeras definiciones, antes no hemos definido nunca, y no sabemos muy bien pues cómo va la cosa, ¿no? Simplemente vamos un poco ahí, sabemos que vamos a perder grasa, que nos vamos a ver mejor, pero suele pasar, como digo, que vamos bajando de peso, vamos bajando de grasa, la báscula va bajando, evidentemente el músculo siempre se pierde algo, pero el efecto al espejo es totalmente lo contrario, o sea, nos vemos muchísimo mejor, o sea, nos vemos con más volumen, con más tono muscular y como si tuviéramos más músculo que en el propio volumen. Evidentemente esto es falso, o sea, no vamos a tener más volumen ni vamos a tener más músculo, pero sí que sucede esto. Entonces, lo que quiero explicar hoy principalmente es que puede pasar también el caso opuesto, o sea, si nosotros venimos de un volumen en el cual hacemos las cosas también mal, por ejemplo, no hemos ganado apenas masa muscular, ya bien sea porque el entrenamiento ha estado mal planteado, porque no hemos llevado a cabo una sobrecarga progresiva, porque todavía somos muy novatos y el periodo de volumen ha sido muy corto. En definitiva, por lo que sea, no hemos ganado mucha masa muscular, pero sí que hemos ganado una cantidad bastante notable de grasa, ya bien sea porque hemos comido muchas calorías de repente, porque las calorías también en sí estaban mal distribuidas o eran de mala calidad. Por ejemplo, hemos comido mucha comida procesada y en definitiva, bueno, de una forma u otra, pues la ganancia de grasa ha sido muy alta y la ganancia de músculo no. Entonces, vamos a un periodo de definición con muy poca experiencia y evidentemente lo que nos encontramos es que tenemos muy poco tono muscular, o sea, tenemos muy poco músculo y el peso va bajando, la báscula va bajando poco a poco, pero nos seguimos viendo mal. Este es otro efecto que también suele pasar con demasiada frecuencia y por eso, bajo mi punto de vista, los periodos de volumen en los cuales aumentamos ligeramente poco a poco las calorías, vamos aumentando las cargas que movemos en el entrenamiento, las repeticiones, poco a poco se va aumentando la sobrecarga progresiva y en ese sentido, por eso yo siempre digo que los periodos de volumen tienen que ser lentos, tienen que ser controlados, les tenemos que hacer con paciencia y no podemos correr en este sentido. Por ejemplo, ahora cuando termine el verano, porque a nadie le gusta empezar volumen en verano, pues plantémonos un volumen, pero por ejemplo hasta febrero del año que viene, que son unos cuantos meses ya. Y si no, incluso, yo diría, si no tenéis prisa por definir, si os estáis bien, aunque sea un porcentaje de grasa un poco más alto, pero no pasa nada. Si nos vemos bien al espejo, podemos estar incluso 1 año o 2 años entrenando, comiendo bien, y en el cual vayamos ganando masa muscular. Y entonces sí, pasará lo que he explicado anteriormente. Simplemente vamos a un periodo de definición, la báscula empieza a bajar. Evidentemente nosotros va a haber un punto intermedio en el cual nos veamos
no del todo bien, o sea, no nos vamos a ver ni con volumen ni nos vamos a ver con tono muscular. Pero bueno, ya os digo que simplemente es un efecto psicológico. Y luego sí que van a ir pasando las semanas y evidentemente lo que va a ir sucediendo es que nos veamos muchísimo mejor en ese sentido, pero no en el sentido de que, vale, estamos definidos y por supuesto estamos mejor, sino que visualmente nos parece, creemos que tenemos más músculo que en el propio volumen en sí. Y esto es algo que suele suceder muy a menudo y esto, claro, al final pues gusta bastante en el sentido de que, oye, si nos vemos con más volumen y como si tuviéramos más músculo, o sea, visualmente nos vemos bien, pues mucho mejor. Y por eso mucha gente al final cae en el error de querer verse definido durante demasiado tiempo a lo largo del año. Hablando un poco de porcentajes de grasa, yo os diría que más o menos os mantuvierais la mayor parte del año en torno a un 10-12%, como máximo 14% de grasa, ¿vale? No subáis de ahí. Y luego en momentos puntuales, evidentemente, podemos llegar incluso a estar en un 8%, menos ya quizás lo veo un poco excesivo, con un 8% es estar muy marcado ya. O sea que en un 10% estaríamos ahí en un término medio, sobre todo para empezar un volumen sería un punto bastante bueno, bastante óptimo, y en ese sentido es mi recomendación. Yo sobre todo a lo largo del año es el punto en el que me suelo mantener, en torno al 10-12%. ¿Y por qué? Porque visualmente nos vamos a sentir cómodos y no nos vamos a ver tapados ni nos vamos a ver mal. Y esto, como he dicho anteriormente, suele suceder cuando estamos definiendo por primera vez, que es cierto que venimos de una etapa de volumen en la cual nos hemos tapado un poco, y aunque quizás no hayamos ganado demasiada grasa, es cierto que al recortar esa grasa tan de golpe, que nunca lo habíamos hecho anteriormente, pues es cierto que se empieza a ver mucha más redondez, sobre todo en músculos del torso. En las piernas quizás a veces hay ciertas personas que les cuesta un poco más definir, pero sobre todo en los músculos del torso sí que suelen coger bastante forma. Entonces, en este sentido es un efecto que, por eso digo que no sé cómo llamarlo en sí, efecto wow, efecto pump, efecto bombeo, efecto visualmente con mayor tono muscular. No sé cómo decirlo, no sé cómo ponerle ahí un nombre a dicho efecto, pero en sí sabéis a lo que me refiero, sobre todo si habéis hecho una definición ya anteriormente o estáis en el proceso de hacer una definición en la cual, bueno, es vuestra primera definición y estaréis viendo ese cambio en vosotros mismos. Yo, por supuesto, hace años, cuando hice la primera definición, me sucedió el hecho de que pesaba muchísimo menos que en el propio volumen y me veía muchísimo mejor, o sea, pero muchísimo mejor en el sentido de que decía, vamos a ver, si es que me veo muchísimo más grande que cuando pesaba 10 kilos más, por así decirlo. Entonces, no significa que tengamos más músculo, evidentemente, pero la bajada de grasa acompaña pues ese efecto visual que tanto nos gusta. Y por supuesto, hablando del otro punto, si estáis definiendo y si no tenéis ese efecto visual, posiblemente sea por lo que comento, básicamente porque no habéis ganado o no habéis acumulado la suficiente masa muscular en un periodo de volumen anterior. Si estáis ahora mismo en fase de volumen, yo os diría, sinceramente, que no os pongáis a definir ahora a estas alturas, porque el verano está ya ahí encima, o sea, le tenemos ya a nada, por no decir que estamos ya en verano. Así que, bajo mi punto de vista, seguir con el volumen, mantener un poco unas calorías que no sean muy elevadas a lo largo del verano, y de esta forma, pues no ganaréis mucha grasa, podréis aumentar mínimamente la masa muscular a lo largo del verano, seguiréis con una fase de volumen un poco más larga, y ya de cara al año que viene, febrero o marzo, bueno, pues ya planteéis una definición un poco más lenta, un poco más prolongada, y en la cual lo hagáis mejor. Eso es, bajo mi punto de vista, como deberíamos hacerlo, sobre todo si os estáis planteando a estas alturas poneros a definir. Si estáis en pleno proceso de definición y os veis con ese efecto que he dicho, principalmente es porque seguramente ganaréis la suficiente masa muscular. Si no, pues nada, en un siguiente volumen, pues habrá que hacer un trabajo mejor, habrá que planificar mejor los entrenamientos y ganaréis más masa muscular. Con lo cual, esto es un trabajo que es a largo plazo, es un deporte que yo no lo recomiendo tomárselo a corto plazo, no lo recomiendo como tal, como decir, quiero verme bien en un año y quiero verme ya así para el resto de mi vida. O sea, entreno duro un año y se acabó, no. Simplemente esto plantearlo como gusto personal, que os gusta hacer esta actividad y ya está. Y simplemente quería comentar esto un poco hoy. Ya sé que es un poco raro el episodio porque no hablo acerca ni de programación, ni de cómo planificar el entrenamiento, ni de una rutina en concreto, ni nada de eso. Pero bueno, me parecía algo curioso y sobre todo como estamos ahora en pleno proceso de definición, muchos de vosotros que estáis ahora haciendo eso, pues me parecía interesante comentar esto así por encima. Y sin más, nada, ya sabéis que en los comentarios me podéis dejar pues cualquier duda, sugerencia acerca de entrenamiento, de rutinas, de cualquier cosa, de lo que sea. También me la podéis dejar en @ivyamazares, tanto en Instagram como en Twitter.
y también en ivyamazares.com, porque tenéis ahí un formulario de contacto muy sencillo en el cual me podéis hacer llegar cualquier pregunta y todas esas cosas. Así que sin más, espero que te haya gustado el episodio. Ya sabes que valoro mucho un me gusta, me motiva mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Y sin más, nos escuchamos dentro de 7 días en un nuevo episodio de Cuaderno de Entrenamiento. Que pases buen día. Chao.